El cohecho, atención señores juristas, atención estudiantes de jurisprudencia, distinguidos académicos, público en general. El cohecho es un delito imprescriptible. Rápidamente, el cohecho es un delito imprescriptible. El juicio se puede desarrollar en ausencia de los presuntos implicados. Otra realidad jurídica que establecen los cánones de juzgamiento. El expresidente Correa y el exvicepresidente Glass, quien está preso por corrupción, y 19 personas más, fueron llamadas a juicio por el delito de cohecho en el caso de Sobornos 1216. Sobornos 2012-2016. Pero, ¿de qué se trata esta infracción penal? Nos preguntamos. El constitucionalista Juan Francisco Guerrero explica que el cohecho es aceptar algún tipo de beneficio, dádiva o regalo para que un empleado del sector público pueda, en ejercicio de sus funciones, beneficiar a alguien. En cambio que el penalista Stalin Raza agrega que este delito va en contra de la administración pública y no prescribe, es decir, que el proceso legal se puede desarrollar incluso en ausencia de los o del imputado. El doctor Guerrero añade que una vez que se procese la etapa del juicio, en caso de que exista sentencia condenatoria, esta queda pendiente hasta que los imputados se presenten para cumplirla. Si eso no sucede, se puede dar el caso de que no regresen nunca más al país. Y hay un intertítulo que alude a la inhabilitación a cargos públicos, que es lo más complicado, porque los sentenciados por casos de cohecho quedan automáticamente inhabilitados para ejercer cargos públicos. Esto afirman los juristas especializados. En ese sentido, el artículo 10 del capítulo 2 de la Ley Orgánica de Servicio Público, la LOSEP, establece que las personas contra quienes se hubiere dictado sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito y en general, quienes hayan sido sentenciados por defraudaciones a las instituciones del Estado, están prohibidos para el desempeño bajo cualquier modalidad de un puesto, de un cargo, de una función o de una dignidad pública. Y por otro lado, la Constitución señala que no podrán ser candidatos de elección popular quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión o por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado. Entonces, para el doctor Guerrero, interesante su pensamiento, ilustrativo más que todo, esas prohibiciones son inhabilidades absolutas. Es decir, que una persona que haya sido condenada por este tipo de delitos no puede, sin importar cuánto tiempo haya pasado, volver a presentarse a ningún cargo de elección popular. Ni siquiera
a presidentes de juntas parroquiales. Así dice la crónica. Y el doctor Medardo Leas, expresidente del Consejo Electoral, ha explicado que mientras que los presuntos responsables de cohechos se mantengan en etapa de juicio, podrán ser candidatos a algún cargo. La inhabilitación se dará cuando exista una sentencia de por medio. Y esto me parece coherente o correcto. El doctor Encalada y usted, doctor, van a tener la bondad, Ramiro, conjuntamente con César Montúfar, de opinar sobre esta temática igualmente tan interesante y que nos visita esta mañana en el área de debate de opinadores muy solventes desde el área jurídica y desde el lado institucional y política. Señoras y señores, Ramiro Román, César Montúfar, Pablo Encalada, César Montúfar y Ramiro Román. Con usted comienzo, doctor. Gracias, mi estimado Gonzalo. Para mí es un gusto compartir la mesa con Pablo Encalada, con César Montúfar. Un saludo de un mejor año, de un año que nos lleve a los ecuatorianos primero a encontrarnos con nosotros mismos en tantas cosas que hemos visto económicamente. Yo deseo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas un lindo año, que con mucha salud trabajemos, porque tenemos que seguir pagando impuestos y tenemos que seguir cubriendo todo lo que robaron. Eso es una de las cosas que nos va a acontecer este año a los ecuatorianos, porque todo se va a transmitir. Comenzar a pagar lo que nos robaron. Lo que nos robaron, porque en los impuestos y en todo estamos pagando todo lo que hemos tenido de robos en este país. Pero ahora con esta figura del cohecho le doy este momento un portón gigante para que con el cohecho usted ve que nadie puede escaparse. Sí, un acto de función. El funcionario comete actos de función. La función, por obvias razones, tiene de por sí algo que es concreto, la autoría. Es el autor directo del delito. Pero hay algo que es muy importante tomar en consideración en el 280 del COIP, que habla de que los funcionarios, servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en algunas instituciones del Estado, funcionarios, por obvias razones, enumeradas en la Constitución de la República, reciban o acepten. Quiero dejar claro esto. ¿Por qué? Porque son verbos rectores directos. ¿En qué sentido? Que reciban o que acepten. Aquí hay consumación de entrada. Hay consumación de entrada. Es decir, tiene que necesariamente comenzar el cohecho, y eso es muy importante para la intervención que ha hecho la Fiscalía y la jueza Camacho, llamando a juicio, establecer una posición directa, que hay ya medios probatorios que objetivamente van a justificar en que se reciba y se acepte. Por obvias razones, hay diferentes conductas que se ejecutan los actos en su debido momento, o que se hace la conducta descrita, se comete otro delito para cometer otros delitos. Eso ha dicho ya la fiscal general, que el lavado de activos, entre otros, ¿no? Asociación ilícita, etcétera, están en investigación en la Fiscalía y eso va a continuar. Esto quiere decir que la pena llega de 5 a 7 años. En el inciso tercero del 280 nos dice eso, pero quiero dejar claro que son delitos totalmente directos, con medio probatorio directos, y más que nada dentro de lo que tiene que ver... El medio probatorio directo, tenga la bondad de explicarnos en qué consiste. Bueno, la objetividad procesal tenemos nosotros que primero puede haber indicios, y los medios probatorios, por obvias razones, se van haciendo con materialidad. Por eso
ahora los abogados hablamos mucho en derecho procesal, es que no hay materialidad. Como no hay materialidad, sobreséame. ¿Qué es la muchos de los materialidad? abogados estaban Perdone. diciendo eso. La materialidad tiene que establecer que un indicio más una prueba concreta practicada ante la autoridad concreta, en este caso la Fiscalía, que recabó elementos necesarios, puede establecer justamente que ese medio probatorio termina de que pase a ser una presunción, porque para llamar a juicio estamos en una presunción. Siguen siendo inocentes las personas que se llaman a juicio, pero en cambio ya estamos con una presunción, con medios probatorios objetivos, porque la objetividad es la base. Pese a que la doctora Camacho habla de que la Fiscalía tenía que topar el tema, por ejemplo, de Odebrecht, entre otros temas, otros casos. Y después, claro, en una situación pública, la fiscal dijo, es que en los otros juicios vamos a seguir viendo el tema Odebrecht. Yo creo que la relación también de objetividad de partido político en el Ecuador, si bien no se hace una relación directa en el COIF sobre partidos políticos, en España y en otros países sí se habla justamente de la relación de tener una estructura concreta para crear justamente alguna posición de manejos de dinero o de cualquier efecto para enriquecerse y dar una condición diferente a las cosas. Entonces, el llamamiento a juicio hay presunciones concretas, hay tipo penal concreto, el cohecho, por recibir o aceptar. Y por obvias razones tenemos que ir a discutir también la culpabilidad, donde por obvias razones estamos con dolo, es decir, causar daño, cómo se causó daño y dónde están los autores y partícipes convirtiéndose ya en responsables, porque los responsables terminan siendo sentenciados. Eso es lo que realmente es lo que estamos teniendo hasta aquí, de lo que se ve en principio. Por la forma tan didáctica que nos ha explicado. Hay una situación muy importante que me permito traer a colación. En este tema, Millonarias Comisiones pagó sin oído a un señor Cairungo. Pagó sin oído a Conto Patiño, según dice Fernando Villavicencio, amigo de Lenín Moreno, del señor presidente de la República, por la firma del contrato Coca-Codo-Sinclair. Parte de estos recursos acabaron en esta empresa INA Investment. Cairungo, no obstante, resulta sobreseído por la fiscal general de la República, Diana Salazar. Dicen que injustificadamente. O sea que aquí hay alguna travesura. Entre ciudadanos tenemos que más o menos ubicarnos con la terminología adecuada. Travesura. Sería una cosa gravísima. ¿Qué va a ser travesura eso, no? Mal invento de mi parte. Pero Fernando Villavicencio, que es el principal investigador de esta temática, de este caso que nos ocupa, alude esto de que no hay una explicación para la conducta de Diana Salazar, o usted la tiene, respetable doctor Pablo Encalada, con su conocimiento de penalista. Muy buenos días, licenciado Rosero, buenos días a todos sus radioescuchas, buenos días a César, doctor Román, un placer compartir con ustedes esta mesa. A ver, en primer lugar, respecto del sobreseimiento que se ha dictado en favor de los señores representantes, del señor representante de Sinohidro, ¿no? No es la Fiscalía General del Estado.
La Fiscalía General del Estado, la Fiscal General del Estado, presentó acusación en contra de esta persona. Es de la jueza, entonces. Claro, es la jueza la que considera que no existen los elementos suficientes para llamarlo a juicio. Y la fiscal no podía decir, pero se está olvidando, señora juez. Ahí vamos. Entonces, claro, esto es... Okay. Si lo planteamos así en términos simplemente coloquiales, no suena muy bien, ¿no es cierto? ¿Por qué todos son llamados a juicio, tanto los que pagaron las comisiones cuanto los que recibieron esos pagos y se dieron los contratos, ¿no es cierto? Todos deberían estar llamados a juicio. ¿Y por qué estos señores no? Digo, en principio no suena muy bien, pero habrá que ver en derecho cuáles fueron las razones que la jueza tuvo para haber dictado un sobreseimiento. Es decir, la jueza consideró que para todos había los méritos suficientes para pasar a la siguiente etapa y que respecto de estos señores de Sinohydro no había los elementos suficientes. Ahora, lo lógico sería que la fiscal presente un recurso de apelación del auto de sobreseimiento. La Fiscalía tiene la facultad jurídica de apelar esa decisión. Y si la Fiscalía presentó la acusación, es, digamos, obvio, o la consecuencia necesaria sería que presente la apelación. Yo quisiera volver un poco sobre... Claro, y esta decisión recae, insisto, respecto de la jueza, no de la Fiscalía. Yo quisiera volver respecto con lo que se inició, que son las inhabilidades producto del cometimiento del delito de cohecho. Esto es una consecuencia del delito. La inhabilidad para ser luego candidato a elección popular es una consecuencia. Por eso lo más importante acá es que se determine que efectivamente se ha cometido el delito de cohecho. Entonces hay que entender en qué etapa procesal nos encontramos en este momento. El año que pasó se realizó la etapa investigativa, tanto en instrucción fiscal, donde se recopilaron todos los elementos de convicción. Es decir, se recibieron versiones de quiénes, de los procesados, de los proveedores, de los contratistas, se revisaron, se recopiló información documental respecto de las facturas, informaciones del SRI y un larguísimo etcétera. ¿Qué es lo que pasó la semana anterior con la jueza que nos convocó a una audiencia? Era para dar su decisión respecto de la acusación presentada por Fiscalía. En esta audiencia, lo que hizo la jueza nada más fue decir que hay los elementos suficientes para pasar al momento más importante del proceso penal. Esto es la audiencia de juicio. En los próximos meses, seguramente en un par de meses, se realizará una audiencia de juicio ante un tribunal, 3 jueces de Corte Nacional de Justicia, en donde la Fiscalía tendrá que presentar su acusación y realizar toda la actividad probatoria. Es en esta audiencia en donde van a comparecer testigos, peritos, van a ver los alegatos, va a ser una audiencia larguísima. Y al final de esa audiencia, el tribunal, estos 3 jueces de Corte Nacional, ya no la doctora Camacho, otros 3 jueces de Corte Nacional, tendrán que dictar sentencia respecto de cada uno de los procesados y determinar si es que alguno de ellos o todos son culpables o son inocentes del delito. Luego de esto, que se hayan apelación, casación, etcétera, etcétera, cuando la sentencia se encuentre ejecutoriada, la consecuencia, como lo dice el artículo 113 de la Constitución, es que ninguno de ellos podrá ser candidato a elección popular. Pero perdone, doctor, lo importante es que el procurador Íñigo Salvador ha sustentado por qué existió la figura del cohecho en el caso que involucra al expresidente Correa y más funcionarios públicos del gobierno anterior. Íñigo Salvador tiene este pensamiento que me parece importante que ustedes, mis invitados, lo escuchen. El cohecho se da en este caso a través de un esquema sumamente bien organizado, liderado desde la Presidencia de la República, utilizando las instalaciones estatales, la jerarquía estatal, involucrando a funcionarios del Estado para obtener fondos de terceros que son contratistas del Estado, fondos que han servido o que han llegado a manos, sea del partido de gobierno en ese momento, Alianza País, a través del pago a proveedores a su campaña, o que han llegado a manos de algunos de los funcionarios públicos procesados. De modo que el caso es bastante claro. El movimiento Alianza País hizo sus reportes de una parte de los dineros recibidos al Consejo Nacional Electoral. Al parecer, pese a las denuncias de algunos de los consejeros, el Consejo Nacional Electoral llega a la conclusión de que de esos dineros aportados y reportados al Consejo Nacional Electoral no existiría ningún uso doloso, irregular. Pero en el caso de sobornos es otras cantidades de dineros que justamente no fueron reportadas.
al Consejo Nacional Electoral. Estamos hablando de este monto de $7 millones que el movimiento Alianza País presuntamente utilizó sin haberlos reportado al Consejo Nacional Electoral, gozando desde ese punto de vista, este es un tema que no se ha tratado en el caso Sobornos, gozando desde ese punto de vista de una ventaja adicional sobre el resto de contendientes electorales, puesto que tenían dineros adicionales de los reportados al Consejo Nacional y que tienen un límite de acuerdo con la ley. De modo que ellos tuvieron los dineros lícitos reportados y todos estos otros dineros ilícitos que demostraremos en el caso Sobornos ya en la fase judicial. Yo tengo esta preocupación, doctora Encalada, y la exhibí desde el comienzo, antes de la intervención del doctor Román y la suya. ¿Qué es lo que sugieren de alguna manera respecto a un personaje que a toda costa busca ser eliminado del cuadrante de los candidatos a impunidad, porque todavía no se ha consagrado esa declaratoria de impunidad para los amigos de quién. ¿De quién son los amigos que este momento están buscando impunidad? Medio complicado que me pueda entender la audiencia y que me puedan entender mis invitados. Tengo que apretar el botón e irme un poco más a la concreción. ¿Quién es Kai Rungo? Rungo. ¿Quién es Kai Rungo que usted conozca, señor doctor César Montúfar? Muchas gracias, Gonzalo. Un saludo tanto a Ramiro Román como a Pablo Encalada. Un gusto compartir con ellos esta conversación. Igualmente a usted y a todos los amigos de Democracia, quienes laboran en la radio, y a todos los oyentes. Permítame en primer lugar desear un feliz año 2020. Muchas gracias, doctor. Ventura, lleno de felicidad, lleno de prosperidad para todos. Yo creo que, como ha dicho tanto Ramiro como Pablo, este juicio es un juicio en extremo complejo, muy complejo, porque tiene un tamaño enorme. Fueran 24 procesados, quedaron me parece que 21. Por supuesto, está la plana mayor de lo que fue el esquema de delincuencia organizada del correísmo. Y creo que ha sido un proceso que ha tenido innumerables, algunos problemas, varios obstáculos y una estrategia muy clara de los abogados, de los procesados, de dilatar, de boicotear, de que el proceso no camine como debe caminar. Algo que llamó la atención muchísimo en la audiencia del día viernes fueron los constantes llamados de atención de parte de la jueza Daniela Camacho a la fiscal, algo que es inusual. Es decir, que el juez llame la atención, que la jueza llame la atención a la fiscal general del Estado. Es un asunto que puede pasarse por alto. Y entre esas llamadas de atención precisamente estaba el tema del ex embajador de China, fue el embajador de China en el Ecuador, el señor Kai Rungo. Pero además no solamente eso, sino una persona muy diligente en defender los intereses de las empresas chinas en el Ecuador y de promover la participación no solamente de las empresas, sino también de los bancos chinos en el financiamiento de proyectos. Uno de los temas que llamó la atención fue precisamente este llamado de atención por parte de la jueza, la fiscal general, en el sentido de que la evidencia presentada respecto a Kai Rungo no estaba bien concatenada y además había un problema en los tiempos y en los plazos. Eso es lo que la doctora Daniela Camacho argumenta para no incluir finalmente en el llamado juicio al ex embajador de China. ¿El argumento es válido, doctor Encalada, doctor Román? Perdone, doctor Montúfar. Bueno, si es que yo no estuve en la audiencia, entonces es difícil valorar el razonamiento que hizo la jueza, pero si es que se refiere a la temporalidad, vamos, a mí tampoco me suena muy bien, porque si es que la fiscalía ha sido decide, maestro de ceremonias, don lo que pasa es Caí, que yo entiendo, ¿no es cierto?, de esta temporalidad que maneja. Un personaje muy importante y sobresaliente en toda la contratación pública con nada más ni nada menos que la República de China, la que se ha llevado la mayor cantidad de contratos públicos.
Bueno, pues este señor, ¿con quién tenía una amistad que le inhabilita ser por lo menos indicado o por lo menos mencionado? Bueno, él fue procesado, ¿no? Él fue procesado y Fiscalía presentó su acusación. Háganos el recuerdo de este particular. La jueza sostiene que no hay los elementos suficientes. Por eso yo digo, a mí me parece que la consecuencia lógica de esto es que la Fiscalía presente el recurso de apelación del sobreseimiento. Y entonces sea un tribunal superior o otros jueces de la Corte Nacional quienes decidan si es que efectivamente el razonamiento de la jueza es el adecuado y no habían los elementos suficientes. Yo tendríamos que esperar a que la Fiscalía actúe de esta forma. Le interrumpí, doctor Montúfar. Sí, su opinión también es válida. Ampliar algún aspecto sobre el punto. Mire, para mí no se trabajó bien la accesoriedad. ¿Qué significa el acto accesorio? Eso es uno de los principios que tiene el derecho penal para hablar de culpabilidad. Por obvias razones, dentro de la culpabilidad está la exterioridad, la convergencia, está la accesoriedad y tiene que necesariamente darse dentro de un punto de vista de cómo se va a realizar la intervención del señor o de las personas que estuvieron encaminadas con los funcionarios respectivos del partido, de Alianza País, etcétera, para recibir los dineros. El efecto de accesoriedad, cuando nosotros hablamos de cuantitativas o cualitativas las condiciones, cuando son cualitativas las condiciones, tienen que necesariamente dividirse la accesoriedad, porque la accesoriedad puede ser de varias maneras. Puede ser una accesoriedad mínima, puede haber una accesoriedad extrema, máxima, o puede ser una medias. ¿Qué es lo que pasa aquí? Hay un acto de conocimiento del señor Hans y se mantiene justamente todo el tiempo y por eso lo llaman a un proceso, pues. En la investigación, la Fiscalía tenía que obtener objetivamente, porque tengo entendido algo de eso, dice en los medios de comunicación, que es lo que he leído, dice que no había los actos objetivos suficientes, no dice que no probó, dice los actos objetivos suficientes para. Es decir, si no se hace todo, entonces yo sobreseo, eso dice la jueza. Entonces, desde mi punto de vista, si bien es cierto, se puede pedir una apelación del sobreseimiento, estamos de acuerdo. El tema de la accesoriedad con limitación o limitada, ¿qué se llama? Eso es dogmáticamente tratado, ¿no? Pero la accesoriedad con limitación se ha sido topada en el Ecuador varias veces, porque vamos desde el tipo, la accesoriedad, y nos falta la culpabilidad. El tipo penal ya tienen, es cohecho. La antijuricidad existe en el Código Penal, el 280. Ya existe en la ley el delito o el tipo penal. Y tenemos que hablar de la culpabilidad. Entonces, si la jueza nos dice... Pero no puede hablar de la culpabilidad sin definir la accesoriedad. ¿De qué consiste? La accesoriedad ¿En qué consiste? La interrelación que tiene el autor, en este caso el señor Correa, el señor Glass y toda la gente que ha sido llamada a juicio, en la interrelación de los negocios que realizaban. ¿En qué se basa la jueza? En facturas y los testimonios sobre las facturas de las personas empresarias que hicieron la interrelación. Claro. Entonces, para la jueza falta... Este es el que contrataba. Ya, pues, ¿no? Exacto, pero parece que no hubo los elementos tal vez suficientes, según la jueza, para que se establezca que el señor... hizo muchas cosas. Te pregunto de otra manera, ¿no? ¿Qué necesitaba la jueza? ¿O está poniendo pretexto? Vea, yo no digo que solo la jueza ponga pretexto. Yo creo que los juicios o este juicio sí tiene efectos políticos también, pues. Desgraciadamente el derecho penal se ha visto muy cerca con la política. Y claro, los intereses políticos llevan a los jueces y al fiscal a actuar de cierta manera. Entonces los intereses a cierto nivel funcionan. Yo no quiero dar una acusación directa que sea amigo del presidente Lenín Moreno o lo que sea. Si es amigo del presidente, sería bueno que se esclarezca bien esto. ¿Y qué pasaría con la fiscal y con la jueza para actuar en un momento determinado y dejar sin llamar a un juicio
para que se establezcan todas las pruebas, porque el sobreseimiento lo deja fuera, pues. Ujú. ¿Y nos va a dejar también por los otros delitos o qué va a hacer la Fiscalía en eso? Esa es la pregunta del Claro, millón. entonces ahí tendrá que actuar la Fiscalía con suficiencia también y objetividad en las cosas. Entonces, desde mi punto de vista, puede haber un matiz político, pero también puede ser un efecto de la objetividad, del principio de objetividad. Señora fiscal, tiene que justificar usted todo lo que habla. Los elementos tienen que ser claros, precisos y suficientes para poder yo llamar a juicio. En caso que usted no hace, no hay lo necesario. Había como haberle reclamado antes de emitir Por esta supuesto. huérfana Podía opinión. haber organizado que en este momento la jueza lo que hace es ya cuando da su resolución. Sí. Le dice, vea, señora fiscal, falta objetividad. ¿Qué le pasa? Usted no ha justificado suficientemente. Pero yo creo que más que llamar la atención a la fiscal general, hay que evitar la impunidad. Quiero dejar claro esto. Las dos cosas son importantísimas. Porque mire, en Coca-Cola Sinclair, que ha tenido serios problemas, tenemos de por medio una persona que ha estado en relación desde China para Ecuador y posteriormente tiene una cantidad de relaciones con el Estado ecuatoriano y con la gente de la presidencia de la República, comenzando desde el presidente y vicepresidente, pues. ¿A qué Que eran presidente en se ese entonces refiere? Rafael Correa y el Vicepresidente vicepresidente Moreno. Jorge Glass. Ah, perdón, Glass. Ya. En su tiempo. Y por obvias razones también tenemos las demás personas que estaban en el poder, pues. Ya. Entonces, hay muchas situaciones que me parece a mí... Como la ciudadano asesoría no investigador, estuvo- doctor no Matuca, estuvo- A ver, ¿cómo nos hace entender A ver, yo creo que este tema... tras el discurso eminentemente jurídico, ¿no? De Kai Rungbo, me parece a mí, abre varios aspectos que me parece deben ser destacados. El primero, como decía Pablo hace un momento, esperamos la apelación al sobreseimiento que realizó la jueza por parte de la fiscal y esperemos que, ojalá, dentro de este proceso, yo diría, porque evidentemente hay los elementos desde mi perspectiva, esa apelación sea aceptada y el señor Kai Rungbo sea parte del juicio. Es lo que yo aspiraría, mirando y conociendo Explíquele un a la poco. audiencia cuál es la apelación. Bueno, tiene que apelar porque ha sido sobreseído, ha sido excluido por parte del juicio porque la jueza echa la culpa, digámoslo, hablándolo de forma coloquial, a la fiscal por qué no estuvo bien armada la prueba, el tema de la temporalidad, y finalmente el resultado es que el representante de China y de Sinohydro, que es una de las empresas más importantes, la que estuvo en el contrato Coca-Cola Sinclair, queda fuera del proceso, existiendo los elementos, ese es el punto. Pero me parece a mí que esto abre, más allá de lo que ocurra ya, que esperamos, como decía hace un momento, que esta apelación sea aceptada, esto abre dos elementos que me parece a mí, dos aspectos que me parece a mí se debe destacar. Primero, en esta trama de corrupción, en este esquema de delincuencia organizada que armó el correísmo con un conjunto de empresas nacionales y extranjeras, muchas empresas aún están quedando en la impunidad, no han sido investigadas. Entre esas empresas, las empresas chinas. Yo creo que eso es muy importante, porque las grandes obras de infraestructura, los grandes negocios que se hicieron durante la época de Rafael Correa a través de los sectores estratégicos, fueron en el ámbito de la electricidad, y allí las empresas chinas tuvieron un papel muy importante, y por eso es tan importante el rol que cumplió el ex embajador de China y promotor de las empresas chinas, el señor Kai Rungbo. Eso es lo primero. Y lo segundo, también lo dijo la jueza durante la audiencia del día viernes. No solamente se debe hablar del delito de cohecho, hay otros delitos, y entre esos delitos muy claramente está el delito de delincuencia organizada, porque esto fue un entramado que fue premeditado, planificado, organizado. Sabemos entre quienes ocupaban la cúpula del gobierno, empresas nacionales y empresas extranjeras en todo el ámbito de los sectores estratégicos. Entonces, tenemos otras empresas, otros actores que han sido desvinculados y además otros delitos que tienen que investigarse y que tienen que perseguirse, que tienen que judicializarse. Entonces, yo creo que esos dos temas son muy importantes, Gonzalo, y creo que allí está un punto que vale la pena. Al señor procurador
se le preguntó o se le sugirió que nos explique por qué no fue incluido en el proceso de indagación, en el proceso judicial, la mismísima Odebrecht, pues. Esto dijo esta mañana. Concretamente, en relación al tema de Odebrecht, se sabe que el Estado ecuatoriano, la Fiscalía General del Ecuador, antes de la llegada de la doctora Diana Salazar, en épocas del fiscal Carlos Vaca Mancheno, suscribió un acuerdo de cooperación eficaz con la justicia brasileña, según el cual los personeros de la compañía Odebrecht colaboraban dentro de las investigaciones que se realizan en el Ecuador, como efectivamente han colaborado. En el caso Sobornos se cuenta con un importantísimo testimonio del señor José Conceizao Santos, que es una pieza importante y que la defensa de los procesados pretendió excluir, pero que la señora jueza Daniela Camacho decidió que no se excluiría. Y es en parte gracias a ese testimonio que estamos ahora donde estamos. Yo entiendo que esa es la razón de fondo, pero en el momento en que la señora fiscal determine que esas personas, llegado el momento, deban ser procesadas, pues le corresponde a ella, y como digo, a nadie más que ella, decidir si las procesa. Y si ese es el caso, insisto, la Procuraduría General del Estado intervendrá también para presentar su acusación particular. ¿Qué le parece a usted esa intervención ciudadano investigador? César Montupa. Una pregunta, González, ¿es una intervención del día de hoy? Sí, del día de hoy. Esta mañana, en un medio de comunicación. El día de ayer. En Ecuavisa fue, perdón. El día de ayer circuló en las redes y fue publicado en el portal de periodismo de investigación que lo desarrollan Cristian Zurita y Fernando Villavicencio, una noticia sorprendente. Bueno, ya se conocía algunos detalles de aquello. Y es esta demanda que Odebrecht, en cambio, sí ha hecho al Estado ecuatoriano. Porque lo que dice el procurador, a mí personalmente me hace que me hierva la sangre. Sí. Hace que me hierva la sangre. Todos creo. Porque no se le puede topar a Odebrecht por un acuerdo al que llegó con el ex fiscal Vaca Mancheno, pieza también del proceso y del esquema de delincuencia organizada del correísmo. No se le puede topar a Odebrecht. Pero en cambio Odebrecht sí ha demandado al Estado ecuatoriano. Y le está demandando al Estado ecuatoriano. Ese fiscal fue pieza del esquema de por supuesto, pero por supuesto, si fue secretario particular de Correa, si fue parte de la comisión que investigó el 30S, que llegó a ser fiscal general, evidentemente ganando todos los concursos. Y hasta este momento se ha pasado de guapo. Absolutamente. Pero aquí el punto es este. Odebrecht ha demandado ya al Estado ecuatoriano por $184 millones. Nosotros, el Estado ecuatoriano no le puede topar a Odebrecht. No le puede topar a Odebrecht. No es, yo creo que las declaraciones del procurador no son exactas. Él dice que han colaborado. Sí, ha habido algunos testimonios de José Concenciao, pero eso no es toda la colaboración. ¿Acaso que Concenciao ha dicho toda la verdad? ¿Acaso el Concenciao ha dicho todo lo que conocía? ¿Dónde están los testimonios? También ejercitó servicios de abogacía en favor de Odebrecht, pues. Pero un poco controlo mi indignación y regreso al tema de lo que ayer fue publicado por el portal Periodismo de Investigación. Este portal ayer denunció que existe ya una demanda por $184 millones por el proyecto Pascuales Cuenca. Lo que está en este momento Odebrecht reclamando al Estado ecuatoriano es, en un proceso de orden contencioso administrativo, el que el Estado ecuatoriano le pague $184 millones, que serían las facturas atrasadas que no se pagaron por la terminación del contrato. Entonces, lo que yo sí le pregunto en este momento al fiscal general es, al procurador general, es ¿qué está haciendo la Procuraduría en este caso? ¿Cuál es la posición de la Procuraduría en este caso? ¿Cómo va a ocurrir entonces que finalmente el Estado ecuatoriano termine pagándole a Odebrecht? Y no al revés. Entonces, esto es algo que el pueblo ecuatoriano, que la ciudadanía merece aclaración. ¿Por dónde va su inquietud, doctora Encalada? Yo comparto la indignación con César. Definitivamente que el mayor corruptor de la historia de este país se la esté pasando de agache como se la está pasando hasta ahora es escandaloso. Pero pongamos las cosas en orden. ¿El que se está pasando de agache es el procurador? No, la Odebrecht.
Es el mayor corruptor de la historia de este país. Pero pongamos las cosas en orden, desde el punto de vista jurídico, que es lo que me corresponde. Bien que me equivoqué. Bien, hay un acuerdo de cooperación entre la Fiscalía General del Estado, en esa época el doctor Vaca Mancheno, y Odebrecht. Pero esa cooperación fue muy importante, es verdad que fue importante. Fue importante para el caso de asociación ilícita por el cual está condenado el vicepresidente, el ex vicepresidente y otras personas. ¿Por qué es importante esto, licenciado Rosero? Porque hablamos en el caso de Arroz Verde, el caso Cohecho 2012-2016, hablamos de otros hechos. Y en este caso, en el de sobornos, por el cual la jueza acaba de dictar un auto de llamamiento a juicio, el caso de Odebrecht es uno más de las compañías que participaron de la corrupción. Es decir, que se venga a decir que la cooperación de los funcionarios de Broadwich es tan importante en este caso como para que merezcan una falta de investigación, una no acusación, a mí me parece que no es lo correcto desde el punto de vista jurídico, ni creo que desde lo ético tampoco. Odebrecht no ha colaborado. ¿Qué hacía falta? Pongámoslo digamos, en hechos. ¿Cuál era la cooperación que podía presentar Odebrecht en el caso sobornos, en el caso Arroz Verde? Ninguna. ¿Por qué? Porque tenemos las facturas, tenemos la información entregada por Pamela Martínez, tenemos los contratos. ¿Qué más podía decir el señor, los representantes de Odebrecht? Entonces, en este caso, a mí me parece que la cooperación que pudo haber dado los funcionarios de Odebrecht no es una cooperación eficaz. No es una colaboración necesaria. No es que sin ellos no podemos llegar a la verdad de los hechos. Por lo tanto, en este caso, a mí me parece escandaloso que no hayan sido procesados penalmente. Doctor Román. Una parte que es importante. Yo creo que en el petróleo siempre se ha hecho demandas al Estado ecuatoriano. Yo recuerdo que se hacía la demanda occidental, se plantearon cosas y terminó después haciéndonos contra el Estado ecuatoriano internacionalmente la intervención jurídica y nos cobraron millones de dólares. Mire, Gonzalo, yo creo que el que tiene responsabilidades y tiene que entenderse esto, hizo las reuniones con Odebrecht en Quito. Estuvieron sentados todos nuestros funcionarios. Yo recuerdo que aquí le dije a usted, conversábamos sobre esto, Gonzalo. ¿Cómo es posible que esté la fiscal general? Si es la que tiene que investigar, pues. Entonces estaba el procurador, el contralor y estuvo la Fiscalía General. Y frente a eso, los acuerdos ponen un matiz. Dice, son reservados o como quieran tratarlos, pero que no se conozcan. Los ecuatorianos lo que en este momento estamos esperando es que nos digan qué es lo que se pusieron de acuerdo, pues. Porque son tan reservadas las cosas que lo que estaba pasando es que no están acusándose e investigando y reclamando lo que es nuestro. Hasta aquí quiero preguntar al Procurador General del Estado, ¿cuánto es lo que el Estado ecuatoriano va a cobrar a Odebrecht? Otros países han cobrado en cientos de millones de dólares. Pero Odebrecht más bien ya nos demanda. O sea, el Ecuador le va a terminar, el Estado ecuatoriano va a terminar pagándole a Odebrecht. Así es. No han investigado ni siquiera a los funcionarios ecuatorianos, que eran los que manejaban los carros y estaban al lado de los funcionarios brasileños cuando iban a los actos de corrupción en los diferentes hoteles y en los lugares, pues. No han investigado un ecuatoriano. Se tiene noticias, se sabe cosas. Pero claro, la investigación está en Fiscalía. La Fiscalía es la que tiene que comenzar llamando. ¿Quiénes son los funcionarios que estuvieron acompañando al señor Conceição Santos? Que venga acá la persona fulana de tal y nos dé una verificación concreta que por qué en el momento que intervino estuvo junto al representante de Odebrecht, se entregó tal cantidad de dinero. Usted no ha visto una sola versión en Fiscalía. Entonces, esos compromisos y esa manera de actuar objetivamente, que no es solamente para el caso de China, es para el caso de Brasil y la Odebrecht, nos deja en impunidad. Es decir, tenemos que luchar contra la impunidad.
Se habla de que se está rompiendo la impunidad porque tenemos un delito de cohecho que es imprescriptible, que es en presencia de personas, pero ¿por qué no hacen, primero, los procesos contra las personas que tienen que estar? Por más compromisos que tengan, porque las investigaciones tienen que darse con objetividad. Es lo único que se les pide. Yo creo que en esto de principio de objetividad, ojalá encontremos que en la filosofía del derecho dice la verdad es objetiva o subjetiva. Pues la objetividad dentro de la verdad que tenemos que hacer es con un medio externo que sirva para probar los hechos. El medio externo, ¿acaso no lo tenemos en todas las versiones y todas las cosas que ha pasado desde Marcelo Brenes y todas las personas de Odebrecht, incluido ecuatorianos? Doctor Montúfar, si usted admite que la preocupación que tiene en un editorial de esta mañana el diario El Comercio es propia suya o participa usted de ella, formulará un tipo de comentario y si no está de acuerdo igualmente otro género de comentario. En la parte que me interesa leer, dice el editorial del Comercio, los acusados son inocentes hasta que la justicia demuestre lo contrario. Los abogados defensores deben actuar con la ley en la mano y sin subterfugios que entorpezcan la buena marcha de la justicia. Cabe señalar que la magistrada que tomó la decisión llamó la atención a la fiscal por no haber presentado sus pruebas con prolijidad. Es quizá un signo de independencia entre un miembro de la Corte Nacional y el Ministerio Público. Solo una justicia transparente, independiente y valiente puede juzgar en derecho y libremente. Y eso espera en este caso como una guía de conducta que se siente precedentes. La recomposición de la Corte Nacional de Justicia no debe ser un escollo. Lo que se espera es que se designe magistrados probos y capaces para terminar de limpiar una tan importante como cuestionada función. Como el caso de sobornos, hay 900 causas de corrupción a la espera. Doctor Montúfar, las manos de la Fiscalía no alcanzan, pero tampoco se puede descuidar otros hechos de seguridad, delitos contra la vida y acciones de garantías individuales y sociales sin atenderlas. La opinión pública siempre tiene presente la recuperación de los dineros públicos. Eso por ahora parece tener un largo camino por recorrerse. ¿Qué le parece a usted esta apreciación del periódico? Mire, yo tiendo a concordar completamente con lo que menciona Diario del Comercio, pero lo que sí es verdad es que, por supuesto, dentro del ámbito judicial, en donde todos los principios legales tienen que observarse, sí es necesario el que los actores y fundamentalmente la Fiscalía actúe como debe actuar en perspectiva de defender el interés del país, de la justicia y en el caso del procurador como abogado del Estado en defender el interés del Estado ecuatoriano. Permítame, Gonzalo, regresar al tema en el que estamos en este momento hablando porque realmente es inconcebible. Insisto y repito, Odebrecht demanda al Estado ecuatoriano por $186 millones por la terminación del contrato Pascuales Cuenca. $186 millones. Este contrato, quiero decirlo, Gonzalo, fue inicialmente firmado por el Estado ecuatoriano en $369 millones. Y el Estado ecuatoriano, y finalmente el Estado ecuatoriano terminó pagando $601 millones de dólares. Es decir, estamos hablando más de 200 o alrededor de $250 millones de sobreprecios, de sobrecostos. Alrededor de 250 millones de dólares, 231 millones de dólares de sobrecostos, que tienen que investigarse. Yo no estoy diciendo que todos esos cambios contractuales que dieron lugar a mayores pagos por el Estado ecuatoriano
no debieron ser, pero tienen que ser investigados. Pero estamos hablando de 231 millones de dólares de sobrecostos. Y además de eso, ahora Odebrecht nos demanda por 186 millones de dólares. Imagínese. Esa es la realidad. Entonces yo creo que hay que mirar los datos, hay que mirar las cifras. Frente a eso, yo sí pregunto, ¿cuáles fueron las razones por las cuales se le terminó el contrato a Odebrecht? ¿Cuáles fueron los criterios para que eso haya sido y que le dé la oportunidad a la empresa para que nos demande? Y que nos pida una cantidad como esta. Allí tiene una responsabilidad la Procuraduría General del Estado, por supuesto. Eso tiene que responder el Procurador General. En segundo lugar, Gonzalo, y aquí es una cosa muy importante, se habla de la cooperación de Odebrecht. Y bien lo dijo hace un momento tanto Ramiro como Pablo. Sí, la cooperación de Odebrecht fue importante en el proceso por asociación ilícita en contra de Jorge Glass, en el que yo fui acusador particular. En el caso Arroz Verde, yo diría, fue importante también la declaración, el testimonio anticipado de José Concenciao. Pero hay un dato que es importante tenerlo presente. En el testimonio anticipado de Concenciao Santos para el proceso de Arroz Verde, en ese testimonio habló sobre los mismos hechos que mencionó cuando fue el testimonio anticipado por asociación ilícita. Por eso digo, Sin embargo, no es importantísimo. pero sin embargo, y ahí está el punto, ahora agregó más cosas. En el segundo testimonio, ¿a quién agregó? Al expresidente Correa, a la señora Pamela Martínez. Habló sobre lo mismo, pero agregando hechos. O sea, es decir, ellos dijeron lo que quisieron. Ellos se guardaron la información. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué acuerdo de cooperación eficaz estamos hablando? Entonces ellos, dosifican la información, dan la información que quieren a la justicia ecuatoriana, pero se guardan hechos importantes. Yo pregunto, ¿cuándo van a hablar sobre el Metro de Quito? El Metro de Quito es el mayor contrato de Odebrecht en el Ecuador luego de que retornaron en el 2011. Un contrato que comenzó costando 1.500 millones de dólares y los quiteños vamos a pagar 2.009 millones de dólares. Mire, un asunto que ayer salió publicado en Diario del Comercio que también tiene que ser explicado. Vamos a tener que pagar 16 o 19 millones más por el proceso de preoperación, como que eso no hubiera estado en el contrato. ¿Por qué no estuvo eso en el contrato? Es que así hacía Odebrecht los contratos. Imagínense. Entonces, aquí hemos sido asaltados. Así hacía la firma. Es que cuando regresa, perdón, César, Sí. cuando regresa Odebrecht, después de la turbina San Francisco, cuando la echan y nos entrega 20 millones de dólares, resulta que regresa para Manduriacu. Y claro, ya hace el arreglando contrato en con Correa. Manduriacu y resulta que Ya después haciéndose comienza- de buenas con Correa. Claro. ¿Quién lo trae? Es él. ¿Y quién era justamente primero ministro y después ya vicepresidente? El señor Glass, pues. Entonces, en ese momento tenemos que entender que Odebrecht hace contratos complementarios, suplementarios, depende del tipo penal o depende del tipo como quieran hacer los contratos también. Pero en el fondo, la obra se encarece y se encarece tanto que cuesta el doble, pues. Entonces, desde que regresó Odebrecht en Manduriacu, sigue pasando lo mismo. Así que no te admires, César, que en el Metro de Quito fueron más de miles de millones de dólares. Pero perdone, Gonzalo, porque Desde lo que acaba de decir Ramiro es fundamental. Porque nos pone justamente en el inicio de este proceso, que es el retorno de Odebrecht al país en el año 2011. Así es. Para ese retorno se le perdona aproximadamente 100 millones de dólares. Así es. Supuestamente iba a dar 20, que finalmente es reliquidado. Y es aquí donde comienza todo este esquema de delincuencia organizada, porque luego de que retorna, con anuencia del Procurador General del Estado de ese entonces, el doctor Diego García, con el desvanecimiento de glosas por parte de la Contraloría, retornan y contratan más de 3.000 millones de dólares en este esquema de delincuencia organizada. Eso es lo que tiene que investigar la Fiscalía. Esa es parte de la denuncia, Gonzalo, que yo presenté hace un año de delincuencia organizada, con el patrocinio de mi abogado Raúl Cabanilla, y al que se sumaron Fernando Villavicencio, Eduardo Valencia y Byron Real. Y es allí donde nosotros pensamos tiene que iniciarse el proceso para que realmente se pueda hacer justicia. Y esos a los otros delitos a los que hace referencia nos parece la jueza Daniela Camacho. Pablo, ¿tiene usted algún punto de vista? Bueno, yo
yo tengo que ser crítico respecto de estos El doctor Pablo Encalada. De estos otros delitos que se pueden investigar, porque claro, la investigación tiene que hacerse con la norma. Yo entiendo que haya esa hambre, ¿no es cierto?, es por llegar a la justicia y que no se dejen en la impunidad los delitos. Sin embargo, cuando la jueza hace referencia a otros delitos, hay que considerar que la norma procesal no permite la investigación de otros delitos que son conexos. Es decir, cuando se comete un delito, y este es un delito medio para cometer un delito fin, cuando hay un delito previo, como por ejemplo una organización, una delincuencia organizada para cometer tal o cual delito, la Fiscalía tiene que escoger el delito a perseguir. Y cuando ya se ha investigado este delito, ya se ha procesado este delito, no hay posibilidad jurídica de investigar estos otros delitos. Entonces, esta es una limitación de carácter procesal. El Estado tiene una oportunidad para perseguir el delito. Entonces, si César dice que aquí hay otro delito de delincuencia organizada que quizás es más grave para cometerse los delitos que se cometieron en Arroz Verde, pues lamentablemente la norma no lo permite, el 406 del Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, si hay otros hechos que no han sido procesados, bien podrían ser canalizados de esta forma. O, por ejemplo, si es que hay personas que no fueron investigadas y procesadas dentro del caso Arroz Verde, estas sí podrían ser investigadas. Lo que no puede es volvérselas a investigar a los que ya han sido liberados por esta causa. Estoy en línea telefónica con Fernando Villavicencio. Antonio Poncioni, ejecutivo de Odebrecht, confirmó a Fernando que la relación entre Correa y Odebrecht venía desde el año 2005. ¿Para qué nos sirve esto en la instancia que estamos analizando, Fernando? Buen día, Gonzalo, y a los amigos de panel y a la audiencia. Como señalamos ya anteriormente, esta investigación periodística confirmada por versión de uno de los representantes de Odebrecht, lo que permite es confirmar y ratificar la versión que con César Montúfar y otros hemos planteado, que la presencia de Odebrecht es una pieza más de una gran delincuencia organizada que fue liderada por el expresidente Rafael Correa desde Carondelet. Esta delincuencia organizada, o en este delito de delincuencia organizada, participan de forma muy bien articulada y deliberada los principales líderes del gobierno de Rafael Correa, las corporaciones, entre ellas Odebrecht, todo un engranaje y un ensamblaje jurídico que fue montado y armado justamente para delinquir. Ustedes tienen por ahí, por ejemplo, el formato del giro específico de negocios, que es la modalidad contractual que le permitió al poder entregar estos contratos a Deo. Si no había esta modalidad de giro específico del negocio, difícilmente Rafael Correa podía haber solicitado, o Pamela Martínez, o todo este engranaje, haber solicitado los sobornos y de esta forma firmar contratos a dedo y con sobreprecios. Entonces, esto queda claro que es parte de una delincuencia organizada. Esto ha confirmado Poncioni en el estricto sentido de que la relación de Rafael Correa con Marcelo Odebrecht y con Fernando Reis proviene o data desde el año 2005, cuando Rafael Correa era ministro de Economía de Alfredo Palacio. Es decir, aquí no hay ninguna ingenuidad, no es de que la compañía vino y actuó por cuerda separada, no, es en Brasilia, fue en Brasilia donde se articuló un acuerdo para formalizar una serie de contratos a posteriori, entre ellos los primeros que fueron de Toachi Pilatón, el aeropuerto del Tena. Y es importante también que se confirme, luego lo haremos, pero adelanto, quienes participaron y lideraron la negociación del aeropuerto del Tena. Ahí entra también Lenín Moreno, que era vicepresidente y tenía a su cargo el ECORRAE, que es esta entidad amazónica que maneja recursos. Entonces, sí, las declaraciones de Poncioni y Gonzalo confirman la existencia de una estructura de delincuencia organizada y que Correa fue parte de ella desde antes de ser candidato incluso a la presidencia de la República. César Montúfar. Sí, saludos para Fernando y concuerdo perfectamente con lo que él dice. Un asunto que me parece importante y que deriva de lo que Fernando acaba de decir. Creo que el presidente Lenín Moreno tiene en sus manos algunas decisiones que tomar. Por ejemplo, una de ellas es levantar la reserva de los contratos que ha tenido el Estado ecuatoriano con China. Ya que estamos hablando de transparencia, ya que estamos hablando de cirugía mayor a la corrupción, ya que el tema de Coca-Cola Sinclair, Kai Rungwo, hoy está, digamos,
Tomando en plena fuerza. ebullición y tomando fuerza, puesto que este personaje no ha sido llamado a juicio por parte de la jueza Daniela Camacho, pero entonces queremos saber esos... Prácticamente ha sido exculpado. Queremos ver esos contratos. Me parece que el pueblo ecuatoriano tiene derecho a conocer cómo se contrató con China. Pero son un montón de contratos. ¿Cuáles serían los...? Pero yo creo que hay algunos que son fundamentales. Digo que el tema de Coca Codo Sinclair me parece que es fundamental. Así que, aprovechando sus micrófonos, Gonzalo, yo le hago un llamado directo al presidente Moreno para que levante las reservas de los contratos que el Estado ecuatoriano firmó con China durante el gobierno de Rafael Correa, en los cuales la participación del entonces embajador de China, Cai Rungwo, fue muy importante y que ha sido suficientemente documentado en las investigaciones de Fernando Villavicencio y ¿Y Cristian qué Zurita. tiene que ver el presidente Moreno en esa época? Bueno, él fue vicepresidente del Estado ecuatoriano, fue vicepresidente del Ecuador. Y él conocía. Estuvo encargado del ECORAE, digamos, estuvo encargado de todas las obras en la Amazonía. Es decir, tuvo mucho que ver. Estamos hablando también del aeropuerto del Tena. Pero aquí hay un tema que el Estado ecuatoriano y que el pueblo ecuatoriano tiene que conocer. Y por lo tanto, esa reserva en los contratos con China es importante que el presidente Moreno, en un acto de transparencia, la levante. Lo segundo, Gonzalo, regresando al tema de Odebrecht, creo que evidentemente este acuerdo de cooperación al que llegó el exfiscal Vaca Mancheno, ya no, es absurdo que se hable de que está en vigencia. Yo creo que en realidad la Fiscalía ecuatoriana tiene que sentarse con la empresa. Aquí hay un tema que es importante, Gonzalo. Esto no es un tema solo de la Fiscalía y de la Procuraduría, es un tema de política exterior del país. Porque no solamente el caso del Ecuador, está Perú, está Colombia, está Panamá, están otros países latinoamericanos. Aquí esta empresa se burla de todo el continente, de varios países, de varios estados del continente. Por algo se decía que Marcelo Odebrecht era el presidente de presidentes en América Latina durante la década de entre 2005 y 2020 y 2015. Entonces, aquí hay un tema de política exterior. El Estado ecuatoriano tiene que asumir esto como un tema de Estado y de política exterior. Entonces, tiene que rehacerse el contrato, el acuerdo con Odebrecht, y tiene que procesársele a Odebrecht, investigárselo a Odebrecht. Yo no decía, Pablo, que dentro de esta misma, porque por supuesto ya hubo un llamamiento a juicio, no estoy diciendo que la jueza tiene que incluir nuevos delitos, no. Lo que digo es que hay otras investigaciones, una de esas es la que nosotros presentamos por delincuencia organizada, que es, y en donde está, como lo dijo Fernando hace un momento, no solamente la cúpula del gobierno, sino la firma Odebrecht y sus principales funcionarios, en las cuales la Fiscalía tiene que realizar la investigación. Doctor Román. Sí, pero quiero añadir algo más. Yo creo que hay actos determinados. Cuando hay organización delictiva hay actos determinados. La Fiscalía tiene que tomar en cuenta aquello. No es como la asociación ilícita, que son actos indeterminados. Determinados porque se conformó, estuvieron en el poder e hicieron con planificación las cosas como están haciendo y como se ha justificado y como sabemos que pasa. Entonces, la determinación es muy importante que la Fiscalía tome en cuenta para seguir haciendo las acusaciones. Creo que dentro de esto hay artículos, y yo estoy de acuerdo con Pablo, pero no se pueden continuar otros delitos, etcétera. Justamente cuando se hizo el COIF y cuando se hicieron leyes, muchos de los momentos que quiso el expresidente Correa y toda la gente que le acompañaba callar a través de la Asamblea y tantos lugares, y él mismo como colegislador fue quitar de los tipos penales primero artículos concretos. Segundo, en los actos procesales cambió todo lo que querían. Las penas las modificaron a los mínimos. Es decir, hay una cantidad de intereses que pasaron a la ley, pues. Y en ese efecto, vemos nosotros que ahora están con este tipo de acciones y de cosas que van realizándose, que no aparecen medios suficientes para acusar. Estamos hablando de impunidad, pues. Y en derechos humanos, porque yo quiero hablar en derechos humanos, no podemos estar con este tipo de lucubraciones, pues. ¿Qué han hecho en el fondo? Han hecho contratos mal habidos, mal hechos. Han hecho contratos complementarios, suplementarios, etcétera. Es decir, se llevaron más dinero, perjudicaron al Ecuador en todo momento.
las víctimas, que somos todos los ecuatorianos y ecuatorianas, tenemos que pedir pues que primero, como dice César, y estoy de acuerdo, se haga público qué pasó con toda la tramitología y las reservas también que hicieron con Odebrecht. A tal punto... Eso solo que se nos van a puede hacer más conocer demandas porque hablamos de sentando en reservas. el sillón y frente a la fiscal, a la empresa. Yo creo que sí. Mire, la investigación en el 195 es muy importante. ¿Por qué se abstiene la fiscal general hasta este momento de concurrir, digamos, a presidir una instancia de esa Gonzalo, naturaleza? el problema es que tengo una diligencia judicial. Yo ya tengo que salir, pero quiero dejar claro algo que es muy necesario. La fiscal general estuvo en los momentos de conversación con Odebrecht directamente interrelacionada. Cuando firmaron los acuerdos con Odebrecht, también firmó ella con el procurador y el contralor al lado. Hay muchas cosas que han pasado ya en el caso Odebrecht. Yo creo, como está haciendo esta empresa, ahora apareciendo es que me falta que me paguen el resto. Así dicen. Entonces hay que hacer cuentas de cuánto subieron los montos y los contratos suplementarios, complementarios, y cómo los llamen posteriormente, para ver cuánto les hemos pagado. Entonces, ese tipo de cosas hay que investigar. Yo creo que la investigación, no digo que sea larga, tiene que ser efectiva. Y tienen que comenzar haciendo investigación con funcionarios de Odebrecht ecuatorianos, que han dejado a todos fuera del tema. Todos han quedado fuera del tema. ¿A quiénes tiene que convocar, doctora Encalada, la ministra fiscal general, para a todos instruirles lo que tienen que reafirmar o lo que tienen que denunciar o complementar, a manera de que el Ecuador se garantice de una rápida solución a su problema de quebrantamiento económico? Licenciado Rosero, hay muchísimos casos de corrupción y la Fiscalía tiene una cantidad enorme de trabajo. A mí me parece que la Fiscalía y el país entero tenemos que concentrarnos en el caso que hoy se está viviendo, que es el caso de Cohecho. ¿Por qué razón? Porque yo invito a los medios de comunicación a que asistan a la audiencia de juzgamiento y nos cuenten a todo el país qué es lo que está pasando en esta audiencia. Porque creo que algo muy importante es que tengamos la certeza de cuáles fueron los hechos que se cometieron. Porque por ahí la defensa, por ejemplo, del expresidente Correa, centra la discusión en que él se ha beneficiado de un préstamo de $6,000. Y eso realmente es irrelevante respecto de todo el delito. No es que al expresidente Correa se lo acusa por 6,000. Lo que dice la Fiscalía es que él forma parte de una organización de la cual estaba en la cabeza para recabar fondos que fueron utilizados en cantidades millonarias para la campaña política del partido de gobierno. Entonces, a mí lo que me parece es que en este momento el trabajo de Fiscalía tiene que estar enfocado en realizar una audiencia de juicio en la cual se pueda demostrar de manera categórica, diáfana, quiénes son los responsables del delito, porque solo de esa forma el país podrá avanzar y yo creo que podemos tener la tranquilidad de que si son culpables, yo digo, César, esto puede sonar hasta polémico, ojalá que no fuera responsable el expresidente Correa. Lo mejor que le puede pasar a este país es que ellos, las autoridades anteriores, no sean culpables de un delito de corrupción, porque es escandaloso que toda la cúpula política que administró el país en los últimos 10 años estén procesados hoy por hoy. Y lo que sí tenemos que saber es que tener la certeza nosotros como ciudadanos de que fueron inocentes o son culpables de este delito, porque las consecuencias de este procesamiento son potentes. La consecuencia de que estos señores sean culpables del delito de cohecho es que nunca más pueden ser candidatos de elección popular y que las penas por estos delitos son imprescriptibles. ¿Qué es la imprescriptibilidad quizás para sus radioescuchas? Es que por el transcurso del tiempo, en la mayoría de los delitos, las penas, el Estado ya no los puede perseguir, ya no los puede capturar. Si después de 10 años una persona que ha sido condenada por un delito de robo no comparece, bueno, esta persona puede volver al Ecuador. En cambio, en los delitos de corrupción, como una excepción, en el caso de cohecho, este delito es imprescriptible, por el cual nunca más podría volver al Ecuador estas personas que se encuentran prófugas, porque si no van a ser detenidas y obligadas a cumplir la pena. ¿Por qué le deja de lado, pregunta final, doctor Montúfar, a este gran negociador, el señor cuyo nombre... Cai Rungbo. Cai Rungbo,
¿Por qué le deja de lado la fiscal en las diligencias para suscitar un comprometimiento de alguna manera de este caballero? O sea, la fiscal sí acusa a Cairrugó en su pedido de vinculación. ¿De qué le acusa? De ser parte de este esquema de cohecho. El problema, según la jueza, es que la fundamentación y la temporalidad no estuvieron bien fundamentadas y que por lo tanto no existiría motivo para llamarlo a juicio. Esperamos la apelación. Pero yo quisiera recuperar lo que dije, Pablo, con lo cual yo concuerdo. Yo creo que en realidad este proceso al que todos los ecuatorianos tenemos que poner mucha atención. Es un proceso fundamental. No tanto por la cantidad, porque estamos hablando aproximadamente de 16, 17 millones de dólares de sobornos. Es por lo que significa para el país. Lo que significa, Gonzalo, en el caso de que llegue a juzgarse por este delito, que yo creo, dadas las evidencias, que así va a ocurrir, es que no solamente que hubo sobornos, sino que el presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, habría ordenado que en la oficina de la Presidencia de la República se monte una oficina para recibir sobornos de empresas y personas. Y que esos sobornos fueron canalizados para la campaña electoral de Alianza País, para distintos temas logísticos y préstamos, como también para intervenir en la justicia. Es algo monstruoso, Gonzalo. Concuerdo con Pablo de que significa una tragedia para el Ecuador, que quisiéramos que no fuera verdad, pero a esa magnitud, de eso estamos hablando. No que hubo unas coimas que se pagaron, sino que se montó en la Presidencia de la República una oficina para recibir coimas. Eso es lo monstruoso, eso es lo grave, lo históricamente importante que me parece a mí este juicio va a demostrar, se va a demostrar en este juicio porque, digamos, las pruebas, las evidencias, todos los elementos están ahí. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones emergentes de tanto la Fiscalía como de la jueza? Porque el cohecho es un delito imprescriptible. El juicio se puede desarrollar en ausencia de los presuntos implicados. ¿Qué tiene que hacer este momento? ¿Qué tiene que dictar la fiscal y la jueza? Bueno, en este momento ha concluido ya una etapa importante del proceso penal, porque primero hay una etapa investigativa y luego viene una etapa intermedia, que es la etapa en la cual la Fiscalía presenta una acusación y la jueza de garantías ese momento, que es la jueza Daniela Camacho, evalúa si es que hay los méritos suficientes para dictar un autollamamiento a juicio o no. Entonces, lo que la jueza ha hecho, es decir, presentada la acusación, estos elementos ameritan la realización de un juicio. La jueza Daniela Camacho ya cumplió, se acabó su trabajo. Ella ya no interviene más en este proceso. Ahora lo que pasa es que va a pasar a un tribunal penal compuesto por 3 jueces de la Corte Nacional de Justicia, en donde es el momento más... ¿Quién los designa a estos jueces? Por sorteo. Por sorteo, 3 jueces seguramente serán de los nuevos jueces, ¿no? De los encargados. Ya. ¿No es cierto? Y eso a mí ya me causa preocupación. Ya le preocupa. Ya me preocupa porque la justicia de los encargados siempre va a ser complicado porque no nos garantiza a nosotros la suficiente independencia o la suficiente valentía de los jueces para tomar decisiones importantes, porque van a estar pensando siempre en mantenerse en el cargo. Entonces, a mí eso no me gusta. Pero bueno, estos jueces encargados, 3 de ellos, serán los que van a formar parte del tribunal penal y es en donde, ante quién tendrá que realizarse la audiencia de juicio. Miren ustedes que... O sea, dependemos de la directiva de estos jueces. Bueno, dependemos los 3 jueces. Finalmente así funciona en un Estado democrático. Son los jueces los que administran justicia y el tribunal penal en este caso tendrán que determinar aquello. Pero lo que se viene es lo más importante. Porque cuando se realice el juicio, yo creo que empezará en un par de meses, será un juicio largo que quizás durará un mes. Estos jueces tendrán que ser ante quienes se realice la prueba. Entonces la Fiscalía tiene un trabajo durísimo. La fiscal general tiene que sentarse con su equipo a trabajar en cómo va a presentar una acusación que, si bien en lo jurídico no es tan compleja, porque el delito de cohecho, que es lo que se está acusando, es que funcionarios públicos recibieron dinero de manera ilegal para favorecer a terceras personas. ¿Qué es esto? Los ex gobernantes recibieron el dinero. Con esto financiaron las campañas y los contratistas lo que hicieron es, hacer todas las campañas. Incluso también se entiende que hay que les pagaban las fiestas, que les pagaban viajes, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, esto es el cohecho, el soborno. Quizás de la forma más simple, el pago que se le hace al policía en la calle.
Ese es un soborno. Exactamente este delito es el que se está procesando, pero en cantidades mayores y con mucho más complejidad, pero con muchísima información. Por eso es que la audiencia y quizás la presentación del dictamen de fiscalía fue muy difícil. A un penalista estudioso como usted, no le puedo preguntar sino esto, en términos generales. El juicio puede desarrollarse, ya lo dije, en ausencia de los presuntos implicados. ¿Quién va a iniciar este juicio? ¿Y cuáles son las valoraciones o los segmentos a los que mayor atención se debe poner desde el lado penal para ordenar seguramente a distancia la captura de los implicados? A ver, viene el momento más importante del proceso penal. Esta observación que usted trae a colación, que es que el soborno, el cohecho puede ser juzgado en ausencia, es muy importante, porque todos los delitos o la generalidad de los delitos no pueden ser juzgados en ausencia. Pensemos en el caso del secuestro del señor Balda. Ahí el expresidente Correa está llamado a juicio. Sin embargo, el juicio respecto de él se suspendió. Él no ha sido procesado, el expresidente Correa. ¿Por qué? Porque ese delito tiene que ser juzgado en presencia de la persona procesada. Así dice la ley. Pero la excepción es que en el delito de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, el proceso penal puede seguir incluso en ausencia. Entonces, en este caso, tenemos una certeza. Y la certeza es que necesariamente va a haber una sentencia. Una sentencia o condenatoria o confirmatoria de inocencia. Pero necesariamente vamos a tener una sentencia. Y por eso digo, al ser las consecuencias tan potentes, como es el hecho de la imprescriptibilidad y el hecho de que las personas condenadas nunca más puedan ser candidatos de elección popular, hace necesario que el país preste toda la atención al desarrollo de esta audiencia, porque el juicio se resuelve en derecho, ¿no es cierto? Acá yo no conozco los pormenores del caso, yo no puedo opinar de qué están haciendo bien o qué están haciendo mal, y quizás en un medio de comunicación como este podemos opinar nada más, pero no podemos saber realmente si existen todas las pruebas, porque las pruebas aún no se producen. Es en la audiencia de juicio en donde se van a producir las pruebas, y por eso mi llamado a los medios de comunicación a que hagan un seguimiento de todo este proceso. Ojalá y se pudieran transmitir en vivo las audiencias. Lamentablemente hay una limitación legal que yo esperaría que en un momento se reforme, porque la ciudadanía debe ver cómo se desarrollan las audiencias de juicio, particularmente en este, que me parece es el caso más importante en la historia del Ecuador. Muchas gracias, doctor Montúfar. Hasta siempre. Con toda la fidelidad, un manejo informativo solvente. Democracia.